las cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser A 22 minutos de la hora 11 le damos la bienvenida al politólogo Aurelio Argañarás. Bienvenido, Aurelio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, María? Bien. ¿Cómo andan ustedes? Pero muy bien, bueno, con la expectativa de decir que ¿qué va a hablar el politólogo cuando no podemos hablar de política partidaria, digamos? Bueno, el tema que yo elegí para hoy... Estamos hablando de la veda electoral, por supuesto, Aurelio. Sí, por supuesto, sí. Es el terrorismo islámico visto desde aquí. Bien. ¿Por qué desde acá? O desde aquí. Sí. Porque cuando uno, habla en la Argentina o desde la Argentina, creo que la primera norma que tiene que imponerse es recordar que estamos en una semicolonia del imperialismo mundial y que en consecuencia... Prestos a salir de eso en algún momento. Sí, pero en una lucha muy dura, no es fácil. No es soplar y hacer botella, porque el problema es el grado de colonización cultural, claro, pasa por ahí, que acompaña esa condición semicolonial. Lo estamos viendo. Sí. El esclavo no puede dejar de ser esclavo si previamente no ha aprendido a dejar de pensar como el amo. Claro, si no es irreversible, eso no hay vuelta que darle. Está condenado claro, a la condición de esclavitud. O sea, lo primero que libera o que se libera es la conciencia. Es el pensamiento. Si la libertad de la conciencia, si la conciencia sigue siendo esclava, en este caso de una cultura dominante que es una cultura extranjera, digamos, ¿no? Mal podemos consolidar una independencia nacional o llevar a cabo la famosa bandera del año 45 de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Claro, indudablemente que es así. Eso no puede ser si no descolonizamos o nos descolonizamos previamente. Intelectualmente, digamos. Así claro. es. Y en estos días, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es ver, por ejemplo, en algunos portales de Facebook, que son una manifestación de lo que piensan miles de personas, ¿no? La bandera de Francia. ¿No? Y exclamaciones de horror por lo que ha ocurrido en Francia, que son exclamaciones absolutamente justificadas. Estamos frente a actos extremos de barbarie, frente a actos que denigran la condición humana, pero no podemos, por eso, mirarlo con un ojo tuerto, con un ojo que solamente ve una parte de la realidad. Sobre todo cuando estamos justamente, esta cosa horrorosa y repudiable, digamos, sí, ¿no?, que ha ocurrido en Francia, acontece en medio de una situación en la cual creo que el fenómeno más importante que está preocupando, sí, concitando la atención y generando reacciones intelectuales, emotivas y de todo tipo en Europa, sí, es lo que se llama la crisis de los refugiados. Sí. Y la crisis de los refugiados es una crisis en relación a la cual, si alguien no puede lavarse las manos, es Francia. Indudablemente que no, claro.
Sí. Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, es decir, Europa y Estados Unidos no pueden, son los que la han ocasionado y ahora son las que sufren el éxodo de millones de personas que además son tomados en general por los europeos como una especie de molestia. ¿Qué viene a hacer esta gente acá? Esa gente desesperada, que son millones, no cientos, millones, víctimas sí, del atentado en Francia, son millones. Esos millones de personas están pasando por la situación dolorosísima de tener que abandonar sus países, sus casas, sus bienes, todo lo que conforma en una persona, digamos, sus soportes materiales y espirituales cotidianos, para huir de una guerra que ha sido en buena parte alimentada y provocada por los Estados Unidos, por Europa, incluida obviamente Francia. Claro que sí. Obviamente Francia. Son estos países que en cierta manera están librando una guerra en otro país. En otro país, porque ahí están, es cierto. Pero además lo que hace, digamos, terrible la situación y digamos, y uno desde acá, mirando las cosas desde acá, no alcanza a comprender cómo puede ser que a pesar de eso los gobernantes de Europa, digamos, no sean, digamos, repudiados por sus propias poblaciones por este tipo de cosas que ocasionan, porque es el poder europeo norteamericano el que ocasiona tanto el drama en Siria como la respuesta irracional sufrida por franceses inocentes. La autoría, en definitiva, es una sola. No se puede demonizar al ejército islámico armado por ellos. Por ellos mismos, sí. Utilizado por ellos, como armaron y utilizaron a Al Qaeda antes de sufrir el atentado. Bin Laden es el producto de ellos, de la Torre Gemela. Así es, sí. No solamente eso, está en todos los diarios, no es una cosa secreta, digamos, que solamente sepa yo, está en todos los diarios que los que financian al ejército islámico son Arabia Saudita y Turquía, aliados de Occidente. Sí, o sea, eso se puede comprobar, accesible esa información. Digamos, si uno hurga un poco más en la información, se encuentra, por ejemplo, con que la única población que está dispuesta a ponerle el cuerpo, o sea, no tirar bombas desde los 10.000 metros de altura, sino ponerle el cuerpo sobre el terreno al enfrentamiento del Estado Islámico, son las tropas kurdas. ¿No? Sí. Salvo el ejército oficial de Siria, que digamos está muy golpeado, pero que actúa también. Los kurdos, ¿quién los frena a los kurdos? ¿Quién los impide que se armen contra el ejército? Turquía. Porque Turquía teme que los kurdos reclamen su autonomía nacional y reclamen un territorio que ellos sitúan en una situación de frontera allí entre Irak y Turquía, reclamando un territorio propio para poder constituirse como nación. Entonces, cuando uno empieza a interiorizarse, pero no como un investigador, como alguien que simplemente lee los diarios, de cuáles son los términos de esta situación. Dice, ¿cómo puede ser que tengamos una mirada tan miope, tan unilateral, que nos horroricemos cuando el horror llega a París, y no nos horroricemos cuando llega a Siria o cuando llega a Libia, como lo hemos visto hace 2 o 3 años?
llevado el horror a Afganistán, a Irak. Hoy por hoy los especialistas en guerra, hablan de lo de Irak como un error estratégico, porque creó una situación ingobernable y además que tendía a desatar las fuerzas del demonio, digamos, ¿no? De esta clase de demonios. Todo con el pretexto de que Saddam Hussein, que no era un buen bicho precisamente, pero que se ve que podía sostener una cierta estabilidad en la zona, fue destituido y es como que esa región va camino a que no la gobierne nadie. Y sea simplemente una víctima de un saqueo perpetuo por parte y de una masacre perpetua por parte de las potencias occidentales. Eso es lo que genera... Otro caso en Libia. Otro caso. O sea, dos países que dejaron de ser países. Exactamente. Los destruyeron. Así es. Entonces, eso genera este tipo de fenómeno que además, como si ya el cuadro que estoy tratando de esbozar fuera poco, que además ancla en sectores de la propia sociedad francesa, porque los jóvenes que participaron del atentado son franceses de origen árabe o musulmán, pero son franceses y algunos tienen más de una generación en Francia. O sea, ¿qué está mostrando esto? Esta cuestión, por ejemplo, de que aparezcan cifras como que hay varios miles de europeos, de jóvenes europeos incorporados que abandonan Europa para ir a pelear con el ejército islámico o se organizan dentro de Europa, en Francia, en Bélgica, en Alemania. Alemania tuvo que suspender un partido de fútbol, digamos, ¿no? Por una amenaza de atentado. ¿Qué es lo que genera eso? Eso lo genera el hecho de que se trata de sociedades profundamente enfermas. Enfermas de poder, digamos. No, enfermas del capitalismo senil, enfermas de un capitalismo que los ha abandonado su suerte a una parte sustancial de sus poblaciones, que los amenaza permanentemente, como ocurre en Alemania, con lo que se llama la deslocalización de las empresas, trasladar las empresas a países donde los salarios son menores, usada como amenaza para bajar los salarios dentro de Alemania, dentro de Europa, dentro de Francia, que somete a Grecia a condiciones ignominiosas y de pérdida de todo futuro razonable, y que tiene cifras altísimas, como ocurre en Italia, en España, desconozco las cifras de Francia, en Grecia obviamente, altísimas. Son altísimas y cada vez las medidas... Ocupación juvenil. Cada vez las medidas que se están tomando en Grecia, estaba chequeando un poco la información internacional, donde cada vez es como que ven en una picada ya insalvable. Sí, pero lo mismo, una cosa, aunque menos dramática, pero del mismo tenor ocurre en España, en Italia, ocurre en Portugal, y está ocurriendo en el conjunto de Europa. En Europa, ¿Y todo para qué? Y todo para asegurar el dominio del capital financiero. Porque ni siquiera se trata, porque cuando el término capitalismo senil descalifica o caracteriza o sintetiza en una palabra, lo esencial de un régimen que ya no tiene nada que ver con el fordismo, y con la búsqueda de la productividad y del abaratamiento de los productos y de la conquista de mercados y de la construcción de mercados masivos, sino que está centrado en los juegos de bolsa, en la timba financiera, en el arrojamiento financiero y usurero de los países, como ocurre, que ya no son solamente los países extraeuropeos, son los propios países y pueblos de Europa
los que ese capitalismo saliente está alcanzando. Entonces, creo que, digamos, desde aquí, no podemos, cuando ocurre un fenómeno de este tipo, no podemos dejar de condenarlos, como lo ha hecho el pueblo argentino en general, como Sí. lo han hecho sus autoridades, como lo han hecho la mayoría de sus políticos, pero no podemos tampoco dejar de verlos con una mirada que no sea la mirada del imperialismo francés, del imperialismo norteamericano y de los que, en definitiva, reaccionan planteando más represalias sobre los pueblos a los cuales están humillando y masacrando. Sí. No podemos... ahora, ¿por qué ocurre eso? Y porque, digamos, lamentablemente la colonización, para decirlo con una frase, genera en este país que haya una cantidad de miles, no sé cuántos serán, de tilingos que consideran que el sumo de la felicidad en la vida es sacarse una foto junto a la Torre Eiffel. Que, digamos, eso pareciera ser que los van, aunque sean en muchos casos no hayan leído jamás un libro, que eso ya los impregna de la cultura universal, los transforma en franceses. Bueno, desde el momento en que preferimos ser descendientes de, antes que originarios, bueno, estamos marcando un cierto pensamiento. Sí, bueno, en Sí. realidad nosotros somos una población mestiza y no tenemos por qué no enorgullecernos de la parte, de la porción de nuestros abuelos que vino a hacer la América, se quedó acá. No, nadie discute de si enorgullecerse o no de nuestros ancestros, pero lo que sí, hay una tendencia a decir que se dijo en su momento una frase hecha, un lugar común, los argentinos venimos de los barcos. Y no es así. Si uno hace un poco, simplemente una revisión histórica, no es así. Entonces también podemos tener ahí en claro cómo pensamos. Sí, lo que pasa es que a lo mejor vos no has querido decir eso, Marínez, pero yo lo vinculé a ciertas explicaciones distorsivas que tienden a explicar nuestra falta de cultura nacional por el origen inmigrante de parte de nuestra población, y en realidad no es así. Estados Unidos ha tenido tantos inmigrantes como nosotros, y evidentemente Estados Unidos no es una colonia intelectual europea. No, estoy hablando del sentido de la pertenencia, Claro. desde ese lugar. Y además, quienes primero tuvieron esa falta de sentido de pertenencia fueron los rivadavianos y mitristas del siglo XIX, que la mayoría venían de las viejas familias criollas. Claro, por eso. O sea, Sí, Sarmiento no tenía una pizca Nada. ni de francés, ni de inglés, ni de nada, digamos, ¿no? Y escribió Civilización y Barbarie, Claro. y, Sí, sí. y generó con eso la matriz para generar las cuestiones de la patria, digamos, equiparando París a civilización. Sí. Y La Rioja a Barbarie. A la Barbarie, exactamente. Sí, sí. Entonces, Bueno, empezando de ahí. Sí. Empezando de ahí. Entonces, lo que nosotros nos faltó una clase fundadora con sentido nacional. Digamos, en realidad, bastante se incorporaron y se sintieron argentinos los hijos de inmigrantes, habida cuenta de que la clase que tenía que brindarles una educación, una cultura que los argentinizara, era semejante gente. Claro, sí. Digamos, ¿no? Afortunadamente hubo otros factores y otros sectores y otros intelectuales también, digamos, más compenetrados en la tradición nacional, que, digamos, en una cosa muy mezclada generaron cosas como, por ejemplo, la generalización del castellano en las poblaciones piamontesas de la Pampa Gringa. Pero no nos vayamos tan lejos. En realidad, creo que así como no podemos, como alguien dijo en el famoso debate, mirar
una hipotética injusticia con relación a las libertades en Venezuela, porque miramos las cosas con el ojo del amo, así tampoco podemos ver, digamos, las cosas que ocurren en París con el ojo del imperialismo francés. En tal caso, nos solidarizamos con el pueblo francés, pero también seamos solidarios, y me gustaría que en Facebook ver algunas banderas de Siria, del Líbano, o de esos pueblos que están siendo víctimas de la agresión europea, que además es una agresión que ya lleva varios siglos. Claro, que en realidad la muerte nos duela más allá del lugar donde se produzca. Claro. Una vez más, Aurelio, en el mundo, muertos de primera y de segunda. Exactamente. Gracias, Aurelio. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Las